del amor. Porque el amor es la raíz de todas las cosas. Amén. El amor vale más que cualquier cosa. Dice que pasarán las profecías. Dice la palabra que pasarán las profecías, ¿sí? Que cesarán las lenguas, ¿sí? Que cesará la ciencia, pero lo que no pasa, lo que no va a pasar es la fe, la esperanza y el amor. Y sobre todo aquello, lo más grande e importante es el amor. Y si Dios menciona de que el amor es una de las cosas más importantes, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que va a redimir? ¿Qué es lo que va a restaurar? ¿Qué es lo que va a perdurar? Entonces nosotros tenemos que cimentarnos en amor, tenemos que de alguna manera aprender a amar, ¿sí? ¿Estás dispuesto a dejarte amar por Dios? ¿Estás dispuesto a dejarte amar por Dios? Porque a veces somos difíciles de amar, ¿sí? Somos gente difíciles de amar. Porque cada uno tenemos una historia, porque cada uno tenemos un carácter y a veces somos difíciles de amar. Pero aún en medio de todo eso, Dios nos ama. Aún en medio de nuestros errores, de nuestras dificultades, de nuestras cabezonerías, Dios te ama. Y para poder restaurar a su pueblo, Dios mostró dos partes muy importantes que como padres hoy nos sirven a nosotros. Podemos disciplinar a nuestros hijos en temor, pero cuando se puedan de alguna manera liberar de los padres, se van a rebelar contra todas aquellas normas, doctrinas que los padres impusieron. Pero cuando tú te ganas el amor de tu hijo, el respeto hacia ese amor va a hacer que nuestros hijos jamás se aparten de la enseñanza de sus padres, por el amor que le infundimos. Amén. Entonces, de la misma manera, Dios nos muestra en el Antiguo Testamento que el pueblo obedecía a la ley de Moisés por temor a las consecuencias, pero en la cruz del Calvario podemos ver que Cristo nos vino a expresar el amor, que a través del amor la obediencia es más fácil. A través del amor la obediencia es más fácil porque el temor, de alguna manera, cuando tú te liberas, vuelves a tu ser, a ser el rebelde que eras. Amén. A ser esa persona sí que de alguna manera quiere romper límites. Amén. Pero el amor te hace caminar en obediencia. Amén. Y la obediencia es la esencia del amor. Amén. Vaya la redundancia. Sin amor yo no entiendo la obediencia, pero sin obediencia yo no expreso mi amor. Porque el que ama es obediente. El que ama es obediente. Y de alguna manera te tengo que decir que la obediencia también va en aumento. Jamás vas a conocer algo de golpe y vas a ser obediente de golpe. Vamos a ser obedientes consecutivamente o ascendentemente, ¿sí? Porque hay cosas que al momento no las entendemos y tenemos que pulirlas. Y Dios sigue procesándonos. Y Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Por eso en esta hora yo quiero hablarte primeramente del amor. El amor y la obediencia van de la mano, ¿sí? Y quiero decirte el título con el que titulé esta palabra, y es lo que significa amar a Dios. Amén. Lo que significa amar a Dios. Y mientras vas buscando 1 Corintios 13, del 1 en adelante, yo quiero comentarte que el amor es una de las expresiones más maravillosas que tiene el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sí? Porque siendo de que Cristo no tenía mancha, arruga, pecado alguno,
Él por amor a su Padre y por amor a su creación, a nosotros, a sus hijos, ¿sí? A los creados, a los creyentes, ¿sí? Y al mundo entero, Él abrió una puerta para que por medio de ese amor que se derramó en la cruz, nosotros pudiéramos ser hechos hijos de Dios. Amén. Ser transformados en hijos de Dios. Amén. Así que esa es la mayor manifestación del amor de Dios al mundo. Y otra de las mayores manifestaciones del amor de Dios al mundo es que Él no ha destruido el mundo, aun cuando el mundo se ha rebelado en contra de Él. Amén. Dios no ha destruido al mundo, aun cuando el mundo se ha rebelado en contra de Él, sino que nos da la oportunidad de cada día ir siendo transformado, cada día poder alcanzar el amor de Dios. Amén. Entonces, en esta mañana yo quiero que leamos juntos Primera de Corintios capítulo 13, verso 1. Dice de la siguiente manera: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que era en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Una de las cosas que menciona es que cuando era niño pensaba como niño, actuaba como niño. La iglesia tiene que tener el corazón de niño, pero la madurez de hombre, de adulto. El corazón de niño para comprender el amor es precioso. Jamás pierdas esa niñez, esa inocencia. Pero maduros en el actuar, en el buscar, en el comprometerme con Dios, ¿sí? Maduro en querer conocer cada día más el amor de Dios. Como inexpertos siempre cometemos errores, ¿amén? A veces por desconocer áreas de nuestra vida hemos errado en el amor, hemos errado al tomar decisiones con nuestra pareja, hemos errado en contra de nuestros hijos, ¿sí? Cuando eres padre, aunque te hayas leído los mejores libros, ¿sí? No te das cuenta de lo que es ser padre o no te preparas como padre, no puedes prepararte hasta que lo estás experimentando en el camino. Amén. De la misma manera pasa en el matrimonio, pasa en nuestras relaciones interpersonales, ¿sí? Para poder edificar la relación, siempre van a haber altibajos en los cuales vamos a tener que aprender a encajar. Pero eso nos tiene que llevar a una madurez.
De la misma manera la iglesia tiene que entrar en una madurez. Amén. La iglesia tiene que entrar en una madurez para poder ser o expresar de una manera correcta el amor hacia el Padre. Amén. Porque nuestros hijos nos aman con locura. Eso lo puedo entender y lo veo yo con mis hijos. Pero a veces nuestros hijos en su inmadurez son desobedientes, nos sacan de quicio, ¿sí? A través de sus errores, no solamente de la desobediencia, sino de la ignorancia que tienen a muchas cosas. Amén. Pero nos aman. De la misma manera yo puedo decir que nosotros amamos al Padre, pero no hemos cumplido la perfecta obediencia a Dios. Pero hoy Dios quiere hablarnos para que podamos alcanzarla. Amén. Entonces, como te comenzaba diciendo, el amor de Dios no se puede separar de la obediencia. El amor de Dios no se puede desligar de la obediencia, porque el amor a través de mi obediencia se expresa. Amén. Cuánto amas a Dios es cuánto le obedeces en amor. ¿Sí? Cuánto le amas a Dios es cuánto tú guardas a Dios en tu corazón a través de su palabra. Es conforme a lo que tú intentas abrazarle y tener a Dios a través de la búsqueda, ¿sí? A través de abrazar su palabra, a través de comer no solamente Biblia para memorizarla, sino para intentar conocer lo que Dios quiere hablarte a ti y quiere hablar a tu corazón. Amén. Cuando tú lees la palabra para ver qué es lo que Dios dice al mundo, no vas a poder experimentar el amor de Dios. Cuando tú lees la palabra como ese espejo que refleja el corazón de Dios para equipararlo con el tuyo, es cuando comienzas tú a entender que hay cosas que a Dios no cuadran, o Dios no soporta, o que a Dios le hieren. Amén. Y es ahí cuando tú tomas la decisión de direccionar o cambiar hacia otro camino. Amén. Romanos capítulo 8, verso 15. La motivación de seguir a Dios no tiene que ser por temor, sino por amor. Como te decía, en el Antiguo Testamento, el pueblo antiguo le seguía a Dios porque temía las consecuencias, o se acordaba de Dios cuando las consecuencias venían. ¿Sí? Clamaban a Dios y gritaban, anhelaban que Dios hiciese algo. ¿Sí? Pero cuando empezaban a ir las cosas bien, otra vez volvían a cometer los mismos errores. Entonces el pueblo de Dios temía las consecuencias, pero el pueblo a través de la cruz tiene que, a través del amor, ser obediente a Dios, no del temor. Romanos capítulo 8, versículo 15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Pablo expresa en este mensaje de que verdaderamente cuando tú tratas con un padre, si tratas como con los padres antiguos, aquellos eran estrictos, aquellos que no te hacían falta levantar la mano, sino que con una mirada te hacían temblar, ¿sí? Tú eras obediente a papá, a mamá, por el temor que te infundían. Pero ese temor no funcionó en muchas generaciones. Lo que en realidad funciona es que a través del amor tú puedas llegar al corazón de tu hijo. Amén. Entonces, en esta mañana Pablo mencionaba en Romanos 8, verso 15, de cómo Dios nos dio el espíritu de adopción para que clamemos Abba Padre, porque cuando tú tratas con un Padre amoroso, no con un Dios lejano, no con un Dios tipo César, ¿sí? Que cuando tú te portas mal, haces las cosas incorrectas, eres rebelde delante de Dios, Dios te desecha y hace que todo lo malo venga sobre tu vida. Amén. Esa es la concepción de Dios, de muchos cristianos y de la gente que de alguna manera ha oído la palabra de Dios, ¿sí? Es la concepción de que si yo me porto mal, Dios permite que todo lo malo venga a mí. Y no es así. El pecado, como dije un día,
la paga del pecado, sí, es la muerte, y la concepción del pecado, ¿qué concibe? Todo lo malo. La ley del pecado hace que todas las cosas que Dios le dio a Satanás y al infierno, o se lo dio a su enemigo, vengan hacia mí por causa de que yo me posiciono o que yo tengo la actitud de él. ¿De quién? De Satanás. Amén. Del príncipe de este mundo. Entonces, mira lo que dice Primera de Juan capítulo 4, verso 18. Primera de Juan 4, verso 18. ¿Te gusta ser amado? A todos nos gusta ser amados. Todos necesitamos ser amados. Nosotros tenemos una necesidad intrínseca de que es ser amados, estar rodeados de gente que nos ama, estar rodeados de personas. Es una necesidad intrínseca. Nosotros no estamos hechos para vivir en solitario, porque hay una carencia, hay algo en nuestro interior que necesita la comunión con otros, ¿sí? Pero esa es la esencia que Dios dejó en nuestro interior, porque Dios nos hizo con ese propósito de que nos pudiéramos unir unos a otros y amarnos los unos a los otros como Dios nos amó y como Dios ama al Padre y como Cristo Jesús ama al Padre. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, es una de las cuestiones más importantes que debemos comprender, que sin amor nada sirve, nada vale, o vamos a llegar a muy corto camino. Amén. Primera de Juan capítulo 4, verso 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor, cuando es perfeccionado en mí, no lleva castigo, porque entiendo de que Dios tiene un proceso y un plan conmigo. Amén. Aunque no hayamos alcanzado la verdadera obediencia o la perfecta obediencia, una de las cosas que hace que mi amor a Dios me va a llevar a caminar correctamente, y aunque tropecé en algún momento de mi vida, aunque tal vez tomé malas decisiones, aún amando a Dios, hice las cosas mal, Dios de alguna manera va a permitir que a través de esos errores que no aprendí, sí, por discipulado, es decir, por leerlo y entenderlo, sino por golpes, Él va a permitir que esos golpes de alguna manera me maduren para que pueda Él en su momento correcto tratar mi vida, liberar todo lo que tenga que liberar, cortar lo que tenga que cortar, ¿sí? Y lo malo se transforma en bendición para mí. Lo que un día fue desobediencia para mí se transforma en obediencia a través de mi madurez. Pero claro, esto puede ser peligroso para muchos, dirían, esto es peligroso que lo prediques, pastor, porque la gente, si no, va a tener la tendencia de que, bueno, como creen en Dios pueden desobedecer, total, como aman a Dios, no, pero si tú amas a Dios, tu corazón de alguna manera siempre va a estar dispuesto a ser obediente a Dios, y te va a llevar a la obediencia aún en medio de tu desobediencia, ¿sí? Porque puedes desobedecer por error, por desconocimiento, tal vez por un lapsus en tu vida, pero ese lapsus en tu vida te va a volver a empujar el fuego que tiene que haber de Dios en ti para ser obediente, para ser congruente con lo que hablas, con lo que crees. Amén. Yo siempre he dicho una cosa: el que habla que cree en Dios, pero no lo expresa con sus hechos, verdaderamente no cree en lo que habla, no cree en lo que... no ha creído en su totalidad. Está convencido, no convertido. Amén. Entonces, la obediencia y el amor van de la mano. La obediencia y el amor van de la mano. Y muchas veces yo me he sentido condenado, no solamente por el diablo, sino por mí mismo. Porque la obediencia y el amor en algún momento no fueron de la mano en mi vida. Yo vi que el amor hacia Dios está, pero en un punto de mi vida no pude expresarlo en obediencia.
¿Y sabes lo que Dios me mostró con el paso del tiempo? De que aunque la obediencia no estaba siendo perfecta, mi fe en Dios me fue contada por justicia. Y me dio la oportunidad de que mi desobediencia momentánea fuese convertida en obediencia en el paso del tiempo por mi fe en Dios. Primera de Juan, capítulo 14, 21 al 24. Y ahora te voy a dar el versículo que expresa esa realidad que te acabo de mencionar. Juan capítulo 14, verso 21, creo que dije mal al principio, primera de Juan, es Juan 14, verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y mi palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Es decir, una de las consecuencias de amar a Dios es reflejo de cómo guardo su palabra. Y guardar no significa de que yo tenga una Biblia y la guardé en la mesa de noche. La guardo, sí, en la librería que tengo en casa. Tengo 20 Biblias guardadas. Siempre uso la misma. Amén. Pero como yo guardo 20 Biblias, amo más a Dios que otros, porque tengo 20 Biblias. No es así. Pero si Dios dice que si guardo la palabra, ¿sí? Y yo me compré la librería entera de Biblias y amo más a Dios. Guardar significa atesorar. Guardar no es solamente en la mente, sino también en el corazón. Guardar significa buscar la voluntad de Dios y luego obedecerla. Porque a veces hemos memorizado un montón de cosas que no entendemos ni para qué, y cuando tú memorizas y no sabes el para qué, tú dices: no me sirve, no me vale. No eres capaz de obedecerlo. Pero cuando vas guardando la palabra, vas entendiendo cosas del amor de Dios. Guardarla en este sentido, no de una forma rápida, no de una forma no profunda, sino cuando yo guardo en profundidad, intento escudriñarla, la busco, e intento cada día conocer esa voluntad perfecta de Dios para mi vida. Eso me va a llevar a un amor con Dios, porque cada día voy conociendo el corazón de Él. Amén. Mi actitud no tiene que ser pasiva cuando Dios dice de que debo guardar su palabra. Y la pasividad es en leer la palabra solamente como una telenovela, como un libro, como un cuento, pero no entender lo que Dios está queriendo decir. No buscarlo en oración, a través, yo oro para que Dios me dé, para que Dios me bendiga, pero ¿cuántas veces orás para que Dios te revele lo que Él está diciendo a través de su palabra? ¿Cuántas veces oras para que verdaderamente te hable y este mensaje que está leyendo saque lo mejor de ese mensaje y te hable su espíritu, el espíritu que hay en esas letras? Amén. Porque cuando las letras cobran vida y cuando las letras pasan de ser solamente verbo a ser espíritu y carne, es cuando verdaderamente vas a poder expresar el amor de Dios, sentir el amor de Dios. Amén. Y verdaderamente ser obediente a Dios. Así que la motivación para obedecer a Dios va a ser la obediencia por medio del amor. Porque jamás voy a poder ser obediente a Dios por miedo al infierno, por miedo. ¿Por qué? Porque tenemos un reflejo de un mundo que tal vez haciendo las cosas mal,
para algunos, mira, aquel peca, aquel erra, pero no le va mal. Paga sus deudas, tiene cochecito nuevo, tiene una casa y ese es el concepto de, bueno. Entonces nosotros de alguna manera cambiamos el concepto, permitimos cosas incorrectas en nuestras vidas. Hacemos cosas incorrectas pensando de que, bueno, Dios como es amor, de esa manera nos hemos autoengañado. Pero la motivación correcta va a ser que verdaderamente yo pueda ser obediente a Dios. Quiero que me acompañes también a Romanos capítulo 4, verso 3. Y te leo lo que escribí. El amor es la motivación para la obediencia. Y el amor se expresa por la obediencia. Amén. Y en Romanos capítulo 4, verso 3, te tengo que dar las buenas nuevas de lo que al principio te decía. Tal vez nuestra obediencia no ha sido perfecta. Tal vez hoy mismo nuestra obediencia no es perfecta porque desconocemos muchas cosas de Dios, porque todavía nuestro corazón tiene que ser procesado. Pero en Romanos capítulo 4, verso 3 dice, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por... Ahora te tengo que dar esa buena noticia que nuestra fe, a través de esa fe en Dios, va a hacer que mi incoherencia por la desobediencia hace que la justicia de Dios venga sobre mi vida, sea justificado y Dios me permita tener un proceso. Dios me procese en el camino para alcanzar la perfecta obediencia. Amén. Pero no la vas a alcanzar si no te motiva el amor de Dios. No la vas a alcanzar si no te motiva el conocer su corazón, pasar tiempo con Él, guardar su palabra de la manera que te comentaba, escudriñándola, buscándola, poniéndote en la meta de que cada día formar tu ser interior a través de conocer la profundidad de su palabra. Pero la buena nueva es esta, de que si tal vez hoy estamos siendo desobedientes y lo somos, Él, a través de nuestra fe, va a permitir que nosotros seamos procesados, pero es tiempo de levantarse. Es tiempo de que nosotros podamos buscar ese amor perfecto en Dios. Es tiempo de que nosotros podamos ser amados y dejarnos amar. Porque ¿cuántos hemos errado? Todos hemos errado. Todos hemos pecado. Todos hemos caído en error en algún momento de nuestras vidas. Hoy te tengo que decir que Dios te está diciendo, deja la autocondenación. Aléjate del pecado. Pero la única forma que te vas a alejar del pecado es como aquella expresión que Cristo Jesús tuvo ante esa mujer que la querían apedrear. Amén. Le dijo, mujer, nadie te condenó. Los que la querían apedrear se sintieron condenados por su propia mente, que sabían que no eran perfectos, que no eran correctos. Y Jesús se acerca a la mujer y le dijo, mujer, ni yo te condeno. Levántate. Levántate. Esa expresión del amor cuando ella tenía que ser condenada por lo que había hecho, pero el Hijo de Dios expresó que había algo más importante. Su amor no estaba mirando solamente el error momentáneo, sino que su amor hizo que sanara su corazón y esa persona no se separara jamás de Cristo Jesús. Ahí donde iba Jesús estaba María Magdalena. Ahí donde iba Jesús, el amor de Jesús restauró tanto una vida que pudo ser transformada, que pudo ser cambiada. Y hoy te quiero expresar el amor de Dios a tu vida. Tal vez no lo has hecho de la mejor manera. Tal vez has caminado un poquito en el infierno, un poquito en Dios, un poquito a medias. Las medias no sirven. Las medias no sirven, las medias te van a destruir. O eres 100% Dios, pero pastor, me estás diciendo de que no vamos a alcanzar el ser 100%. Sí, pero vamos a ir cada día siendo perfeccionados. Y hoy es tiempo de que te dejes amar. Pero también hoy es tiempo de que aprendas a amar a los que están a tu lado.
Hoy es tiempo de que aprendamos a amarnos unos a otros, porque sin amor no hacemos nada. Si no amas esta iglesia, si no amas a la gente que se pierde, si no amas aún hasta tus enemigos, ¿cómo voy a amar a aquellos que me hacen daño? ¿Cómo voy a amar a aquellos que me golpean, que me injurian, que me calumnian? ¿Cómo voy a amar a aquellos que me hacen la vida imposible? Perdóname, yo quiero hacerte recordar que aún nosotros le hicimos la vida imposible a Dios, que nuestros hechos hicieron que una y otra vez Cristo Jesús fuera clavado en la cruz del Calvario. Cristo ha sido clavado una vez, sí, pero nosotros lo hemos enclavado en la cruz del Calvario muchas por nuestros errores, por nuestras desobediencias, por nuestro corazón no arrepentido. Muchas veces hicimos infructuoso el camino de Dios por intentar volver atrás a lo viejo. Amén. Entonces Dios te está diciendo, si el amor es el remedio para el mundo y es el remedio para tu vida, tú tienes que aprender a amar. Porque a través del amor, todo el error va a ser borrado. Amén. ¿Estás conmigo? Y qué hermoso es el amor de Dios. Que nosotros siendo nadie, nada, podemos verdaderamente de alguna manera recibirlo y podemos expresarlo al mundo. Amén. Romanos capítulo 4, verso 23, un poquito más adelante. Dice, y no solamente con respecto a él se escribió, o sea, hacia Abraham, que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. ¿El qué? La fe por justicia. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Es decir, te lo vuelvo a recalcar, aunque nuestra obediencia no ha sido perfecta y hasta el día de hoy tal vez tenemos tantas cosas que cambiar, esa fe que tienes en Cristo Jesús va a hacer que Él procese, que Él te meta en la zaranda de la vida para que tú alcances cada día a ser obediente y ser maduro en Dios. Amén. Así que esta buena nueva es para el mundo. Porque el mundo es desobediente y la iglesia siempre ha condenado el mundo, nosotros tenemos que expresar a muchos que están en el mundo, pero que son de Dios. ¿Qué se perdieron? Se perdieron porque las religiones no te llevan a Dios. Se perdieron porque la religión de alguna manera endurece el corazón del humano hacia Dios. Y lo único que verdaderamente expresa el amor de Dios es una relación con Él. Por eso en esta mañana, tarde o noche, cuando vean este video, puedan sentir en este mensaje ese amor infinito. Voy terminando. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Termino con este pasaje. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de... El que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor
y su amor, se ha perfeccionado en nosotros. Y yo te diría que el resumen de toda la Biblia es amar. Amar a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Pero también amar a tu prójimo, como dijo Jesús, de la misma manera que te amas a ti. Ahora tal vez tú no te estés amando, tal vez tú te hayas menospreciado, tal vez tú tengas un concepto errante de ti. Puede ser que tengas un concepto demasiado alto o tal vez tengas un concepto demasiado bajo. Y muchas veces hemos tenido un concepto muy, muy bajo de nosotros mismos. No solamente en nuestra mente y en nuestro corazón, sino que también muchas personas que se rodearon a nuestro alrededor nos hicieron sentir así, que éramos menos que nadie, que valíamos menos que tal vez otras personas. Y yo te tengo que decir algo. Para Cristo, ni el rico ni el pobre son diferentes. Ni el que no tuvo carrera, ni el que no sabe leer, con el que es erudito y tiene un doctorado, un diploma. Todos somos iguales. No hay nada que puedas poseer que te haga valer más que a otra persona. Porque Cristo Jesús es el único precio, es decir, Dios pagó con lo mejor que tenía en rescate de nosotros, por amor a nosotros. Amén. Y hoy te quiero expresar ese amor que Dios de alguna manera lo ha hecho sentir en mi vida. De alguna manera Dios ha expresado para conmigo. Y también te quiero dar la clave para que encuentres ese amor, la obediencia a través de la búsqueda. Y esa búsqueda te va a llevar a amar más a Dios. Sí, pero segundo, y ese amor te va a hacer ser más obediente al Padre. Amén. Entonces yo quiero que levantes conmigo esas manitos. Yo quiero que en esta mañana podamos rendirnos delante de la presencia de Dios. Yo quiero que de este lugar salgas con ese amor que Dios infunde. Tal vez este predicador no tenga la elocuencia que tienen otros, pero yo quiero que te hable el Espíritu de Dios a tu vida. Yo quiero que puedas sentir a Dios en esta mañana. Que cierres tus ojitos, que dejes de ver y empieces a sentir con los sentidos espirituales, que empieces a sentir con tu corazón lo que Dios te está hablando en esta mañana. Hijo o hija, sé que has sido obediente, sé que me has dañado con actitudes, sé que me has dañado con decisiones, pero hoy que clamo para que tu fe sea restaurada, sea levantada. Clamo para que vuelvas a mí fortalecido. ¿Sabes lo que Cristo Jesús le dijo a Pedro cuando estaba por ir a la cruz del Calvario? Y Jesús le dijo: Satanás, bueno, me van a entregar y voy a ser entregado, sí, por uno de vosotros. Y Pedro le dijo, perdónenme, Pedro le dijo: no te acontezca esto, en nada te acontezca eso. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Y empezó a hablarle, empezó a narrarle: Pedro, aún Satanás nos ha pedido para zarandearos, pero yo he orado por ti, que tu fe no te falte. Pedro le falló a Jesús, pero amaba a Jesús. Pedro falló a Jesús, pero él dijo: yo clamo que tu fe no falte, y yo de la misma manera clamo que tu fe no falte, porque si tu fe no falta, te va a ser contada como justicia, y aún tus errores Dios va a permitir que de alguna manera se conviertan en bendición para tu vida y para tu familia. Va a restaurar, va a rectificar, va a traer de alguna manera una restauración como no te has imaginado. El proceso de tus errores, claro que van a ser dolorosos. Cada error que cometemos trae un dolor. Pero en esta mañana yo te quiero hablar de que aférrate fuertemente a tu fe, porque el amor de Dios va a hacer que tu fe, tu obediencia, tu esperanza jamás
sean perdidas. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Te adoramos, Rey. Te adoramos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús.